El amanecer sobre Wyoming tenía ese tono dorado, que parece inventado por los dioses para los corazones solitarios. El sol apenas asomaba detrás de las colinas, bañando de fuego los pastos helados, mientras el viento corría entre los pinos como un espíritu errante que traía historias de tierras lejanas. En medio de aquel silencio sagrado, se alzaba una pequeña cabaña de troncos, envejecida por el invierno, pero aún firme como el alma de la mujer que la habitaba. Clara Méndez, viuda desde hacía 6 meses, y ahora, madre de un hijo que aún no conocía el mundo, pero ya llenaba su vientre de vida y su corazón de esperanza y miedo a la vez. Clara había aprendido a hablarle al viento, desde que su esposo Tomás murió en una estampida que arrasó el rancho donde trabajaba. Ella se quedó con una casa vacía, un caballo viejo, un gallinero, y el recuerdo de un amor que el tiempo no podía borrar. Por las noches, se sentaba junto al fuego y leía las cartas que Tomás le había escrito antes de morir, con letras torcidas y promesas de un futuro que nunca llegó. Cuando el invierno pase, construiremos un corral nuevo, Clara, y plantaré álamos, para que nuestro hijo crezca viéndolos bailar con el viento. Esas palabras eran ahora su oración. A pesar del dolor, Clara no se rendía. Cada amanecer salía al pozo con su cubeta, acariciaba al viejo caballo gris llamado Brío y encendía el fuego con manos firmes. Había aprendido a sobrevivir sin llorar, aunque el alma se le quebrara por dentro. En el viejo oeste, una mujer sola debía ser tan fuerte como el acero, y tan suave como la lluvia que cae sobre la tierra seca. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. El aire tenía otro olor. No era el perfume de la nieve, ni el polvo de los caminos. Era algo más denso, más inquietante. Un rastro metálico, amargo, como el de la sangre. El corazón de Clara dio un vuelco. Dejó la cubeta, cubrió su vientre con el abrigo de lana y salió a la colina. El viento le azotaba el rostro, pero siguió caminando, guiada por un presentimiento. Los cuervos graznaban a lo lejos, volando en círculos sobre algo oscuro en el suelo. Cuando llegó, lo vio. Un hombre yacía entre los matorrales cubiertos de hielo. Su caballo, un semental negro, estaba muerto a unos metros, aún con la silla puesta. El jinete, un desconocido de rostro pálido y barba corta, respiraba con dificultad. Tenía una herida de bala en el costado y la camisa empapada de sangre seca. Su mano aún aferraba un revólver, aunque sus dedos estaban tan fríos como la nieve que lo rodeaba. Clara se arrodilló junto a él con el corazón acelerado. «Señor, ¿me oye?», susurró, tocándole el hombro. El hombre abrió los ojos apenas un instante. Tenían un color extraño, como el del cielo antes de una tormenta. «No, no me dejes morir aquí», murmuró con la voz quebrada. Ella tragó saliva, sin saber qué hacer. No conocía su nombre ni su historia. Podría ser un fugitivo, un ladrón o un ranchero atacado por forajidos. Pero algo en su mirada, esa mezcla de orgullo y dolor, le impidió abandonarlo. «Dios no me perdonaría si lo dejo aquí», pensó. Con un esfuerzo casi imposible, lo cargó sobre el lomo de su mula y emprendió el camino de regreso. La nieve comenzaba a caer, gruesa y silenciosa. Cada paso era una lucha, pero Clara no se detuvo. Su vientre dolía, el frío le cortaba los labios, y sin embargo sentía que no estaba sola, que aquel hombre, aunque inconsciente, le devolvía una fuerza que creía perdida. Llegaron a la cabaña cuando el día ya agonizaba. Clara encendió el fuego, le quitó la ropa empapada y limpió la herida con agua caliente y aguardiente. El hombre se quejaba entre sueños pronunciando nombres que ella no entendía. Elijah, el rancho, los hombres. Luego caía en silencio. Clara apretaba los labios concentrada. Había ayudado a parir terneros y curado heridas de caballo, pero nunca había salvado a un hombre. Esa noche lo hizo, sin pensarlo 2 veces. Pasaron horas. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Dentro, el fuego crepitaba y el olor a madera quemada llenaba el aire. Clara se sentó junto a él agotada y apoyó la cabeza en la pared. Lo observó dormir,
Era un hombre de unos 35 años, con la piel curtida por el sol, manos grandes y un rostro de facciones duras, pero serenas. Había algo en él, una dignidad callada, una tristeza escondida, que la conmovía profundamente. Cuando al fin él abrió los ojos, la miró con desconcierto. ¿Dónde estoy?», preguntó, intentando incorporarse. «En mi casa», respondió ella suavemente. «Le encontré herido cerca del arroyo. No se mueva mucho, la bala estaba cerca del pulmón». Él asintió con un leve gemido. «Debí morir allá afuera», susurró, «pero parece que un ángel me recogió». Clara sonrió apenas. «No soy ningún ángel, señor, solo una viuda con más coraje que sentido común». El hombre intentó sonreír también, y algo en esa sonrisa derritió el hielo que cubría el corazón de Clara desde hacía meses. «Entonces, gracias, viuda valiente», dijo. «Le debo la vida». «No me debe nada», respondió ella bajando la mirada. «Dios quiso que lo encontrara». Hubo un silencio largo, cálido, lleno de una calma extraña. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de esa cabaña, el tiempo parecía haberse detenido. Él la observó, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió el peso de unos ojos que no la miraban con lástima, sino con respeto. Mientras el fuego iluminaba los rostros de ambos, Clara se dio cuenta de que algo profundo y misterioso había comenzado a nacer en aquel instante. No era amor aún. El amor necesita tiempo y raíces. Pero era la chispa de algo que podría florecer si el destino se atrevía a ser generoso. Aquella noche, mientras el hombre dormía y ella lo vigilaba, Clara se preguntó quién era realmente ese desconocido que el viento le había traído. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni por qué tenía una bala en el costado. Pero en el silencio de la madrugada, cuando el fuego ya se extinguía, sus labios se movieron sin pensarlo, y murmuraron una oración que hacía mucho no pronunciaba. «Señor, si lo mandaste a mi puerta, no me lo quites tan pronto». El sol del día siguiente se filtró tímido entre las rendijas de la ventana, dibujando líneas de oro sobre el suelo de madera. En el interior de la cabaña, el aire olía a sopa caliente, a madera húmeda y a esperanza. Clara se había levantado, antes del amanecer como cada mañana, aunque aquella vez no por costumbre sino por preocupación. El desconocido había pasado la noche delirando, murmurando palabras entrecortadas sobre hombres, fuego, y una tierra que parecía reclamarlo. Había tenido que cambiarle los vendajes 3 veces y darle sorbos de agua con miel para que resistiera. Pero ahora, al verlo más tranquilo, respirando con ritmo constante, Clara sintió que quizá el destino, por una vez, le daba tregua. El hombre abrió los ojos lentamente, como si despertara de una larga pesadilla. La luz lo cegó por un instante, pero pronto distinguió la figura de la mujer que lo observaba desde la mesa, hilando en silencio. «Buenos días», dijo ella sin levantar la vista, con una serenidad que solo se aprende después de mucho dolor. «¿Dónde estoy?», preguntó él con voz ronca. «En el valle de Sweetwater», respondió. «Mi casa queda cerca del arroyo. Lo encontré malherido». El hombre se tocó el costado notando la venda. «Me dieron por muerto», murmuró, con una sonrisa amarga. «Supongo que me equivoqué». Clara dejó la rueca, se acercó con una taza humeante y se la ofreció. «Beba despacio, es caldo». Él obedeció. Cada trago parecía devolverle un poco de color al rostro. «Gracias», dijo finalmente. «No sé cómo agradecerle». «No lo haga», replicó ella. «Si fuera usted quien me hubiera encontrado, habría hecho lo mismo». Hubo un silencio, de esos que no pesan sino que invitan a mirar. La chimenea crepitaba y un rayo de luz iluminaba el rostro del hombre. Clara lo observó con curiosidad. Tenía los ojos de un azul pálido, como el hielo del invierno, y una cicatriz antigua que le cruzaba la ceja izquierda. No era un hombre cualquiera, se notaba en su porte, en la forma en que mantenía la espalda recta incluso herido. «¿Cómo se llama?», preguntó ella. Él dudó un instante,
como si el nombre tuviera un peso que prefería ocultar. Ethan, respondió finalmente. Ethan Cole. Soy Clara Méndez, dijo ella suavemente. Y esta es mi casa, aunque no tengo mucho que ofrecer más que sopa y silencio. Ethan sonrió por primera vez. El silencio a veces vale más que el oro. Durante los días siguientes, el forastero se fue recuperando. Clara le preparaba infusiones, cambiaba los vendajes y mantenía el fuego encendido. Cuando él empezó a caminar de nuevo, insistió en ayudar. Cortaba leña, arreglaba las cercas, reparó incluso la puerta del granero que llevaba meses colgando de una bisagra. No puedo quedarme sin hacer nada mientras usted trabaja por dos, le decía. Ella lo observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de gratitud y desasosiego. Hacía mucho que un hombre no llenaba la casa con su presencia, y no cualquier hombre, sino uno con esa calma peligrosa de quien ha conocido tanto el poder como la soledad. A veces cuando Clara salía al pozo, Ethan la seguía. Caminaban juntos entre la nieve hablando poco. Él parecía disfrutar del silencio tanto como ella, aunque en su mirada había sombras que no se disipaban. ¿Quién le disparó? Se atrevió a preguntar una tarde, mientras llenaban los baldes de agua. Ethan se detuvo, miró hacia el horizonte y dijo: «Los hombres que alguna vez llamé amigos». ¿Por dinero? Por ambición. Lo que no pueden tener, prefieren destruirlo. Ella no preguntó más. Pero en su corazón algo se encendió. La certeza de que aquel hombre había perdido más de lo que estaba dispuesto a contar. Esa noche, mientras el fuego iluminaba la estancia, Clara se dio cuenta de algo. Ya no sentía miedo. Desde la muerte de Tomás, había vivido en constante temor de perder lo poco que tenía. Temía a los forajidos, a la soledad, al hambre, al futuro incierto. Pero con Ethan en casa ese miedo se había desvanecido. Había en él una autoridad tranquila, una seguridad que no provenía de la fuerza, sino de la experiencia. Y sin embargo, cuando sus ojos se cruzaban, Clara percibía algo aún más poderoso, una ternura contenida, como si aquel hombre llevara años buscando un lugar donde descansar su alma. Una tarde, mientras él afilaba el cuchillo junto al fuego, le preguntó con voz baja: ¿Su esposo murió hace mucho? Clara asintió. 6 meses. Una estampida. No tuvimos tiempo de huir. Yo estaba embarazada. Ethan levantó la mirada, y en su rostro apareció una expresión que Clara no esperaba. Comprensión. Perder a quien se ama duele más que cualquier bala, dijo él. Sí, susurró ella, pero el tiempo no cura, solo enseña a caminar con la herida abierta. Pasaron los días. El invierno comenzó a ceder, y los prados empezaron a mostrar un tímido verde bajo la nieve derretida. Ethan ayudaba con las tareas del rancho, reparando el techo, alimentando a los animales, cortando leña. A veces, se quedaban los dos en silencio, mirando el atardecer. Ella bordaba ropa de bebé, y él tallaba figuras de madera para pasar el tiempo. Sin darse cuenta, empezaron a compartir no solo la casa, sino también la calma. Una noche, el viento soplaba fuerte, y las ventanas temblaban. Ethan se levantó para reforzar la puerta. Clara, medio dormida, lo observó a la luz del fuego. Su figura recortada contra las llamas parecía la de un guardián. «¿Por qué no se marcha?», le preguntó de pronto. «Ya está sano». Él se volvió, sorprendido por la pregunta. «Porque aún no sé quién me salvó», dijo con una sonrisa, «y no quiero irme sin entenderlo». Ella desvió la mirada fingiendo ocupar sus manos con el telar. «No soy nadie importante». Ethan se acercó un poco más. «Eso depende de a quién le pregunte», susurró. El silencio que siguió fue distinto, más denso, más tibio. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. No era solo atracción, ni siquiera deseo. Era algo más profundo. La sensación de que ese hombre, aparecido de la nada, veía en ella lo que nadie más había visto desde la muerte de Tomás. Una mujer viva, capaz de amar otra vez. Aquella noche, mientras dormía,
Clara soñó con un campo de trigo dorado, con el viento jugando entre los tallos y una mano fuerte que la tomaba suavemente por la cintura. No podía ver el rostro del hombre en su sueño, pero sabía que era él, Ethan, el forastero herido que había entrado en su vida sin pedir permiso y que, sin saberlo, estaba curando heridas que ni el tiempo había logrado cerrar. Y en algún rincón de su corazón, aún temeroso pero valiente, Clara supo que el destino no había terminado con ella, que tal vez, solo tal vez, el viento no le había traído a un extraño, sino a la respuesta de una oración antigua. El invierno se fue retirando poco a poco del valle, dejando tras de sí el olor a tierra húmeda y el murmullo de los ríos que volvían a correr libres. Los álamos comenzaban a despertar, y el aire ya no cortaba la piel, sino que acariciaba con promesas de primavera. Para Clara, aquellos días tenían una belleza nueva. Se levantaba antes del alba, y al mirar por la ventana veía humo saliendo del granero donde Ethan ya trabajaba. Siempre estaba haciendo algo, reparando cercas, limpiando el pozo, o enseñando al viejo Brío a obedecer órdenes con un simple gesto. La casa que antes parecía un refugio triste, se había transformado en un hogar lleno de vida, y aunque Clara no lo decía, sabía en el fondo que la razón tenía nombre. Cada tarde, después del trabajo, Ethan se sentaba en el porche con una taza de café. Clara, desde la cocina, lo observaba sin atreverse a interrumpirlo. A veces él escribía algo en un cuaderno de cuero gastado, con una concentración silenciosa. Otras veces simplemente se quedaba mirando el horizonte, donde el sol se escondía detrás de las colinas. Había en él una melancolía profunda, una especie de soledad que no nacía de la pobreza, sino de algo más vasto, más doloroso. Un día, mientras Clara lavaba ropa en el arroyo, vio a lo lejos una columna de polvo acercándose. Era un grupo de jinetes, no eran vecinos. Se notaba en la forma en que montaban, en las armas que llevaban al cinto. El corazón de Clara se encogió. Ethan estaba cortando leña cerca del establo. Al verlos, su rostro se endureció de inmediato. «Entra a la casa», le dijo con una voz que no admitía discusión. «¿Quiénes son?» «Viejos asuntos». Su mirada se volvió de acero. «Haz lo que te digo, Clara». Ella obedeció, aunque no sin miedo. Se asomó por la ventana y vio cómo los hombres se detenían frente al portón. El que parecía el líder desmontó del caballo, un sujeto grande con sombrero negro y bigote espeso. «Ethan Cole», gritó. «Así que aquí estabas, maldito fantasma». Ethan se mantuvo firme sin moverse. «No vine a esconderme», respondió con calma. «Solo vine a seguir vivo». «Nos robaste lo que era nuestro». «No robé nada», dijo Ethan con una frialdad que asustó incluso a Clara. «Solo defendí lo que me pertenecía». Los hombres se insultaron por un momento hasta que el líder escupió al suelo y dio media vuelta. «Esto no ha terminado, Cole. Los ranchos de Sweetwater no olvidan», y partieron, levantando polvo en su huida. Clara salió entonces con el corazón aún latiendo con fuerza. «¿Qué significa todo esto?», preguntó. «¿Por qué lo buscan?». Ethan respiró hondo, como si se quitara un peso del pecho. «Supongo que ya no puedo ocultarlo más». «¿Ocultar qué?». Él se pasó una mano por el rostro, cansado. «No soy un forastero, Clara. Soy el dueño de más de la mitad de las tierras de este valle. Ranchos, pozos, ganado. Todo eso alguna vez llevó mi nombre. Pero la ambición de los hombres no conoce límites. Me traicionaron. Me dieron por muerto y se repartieron lo que construí». Clara se quedó en silencio. No podía creerlo. Ese hombre al que había curado con sus propias manos no era un vagabundo, ni un vaquero sin rumbo. Era un poderoso ranchero caído, alguien que había conocido la riqueza y la pérdida. «¿Y por qué no se fue a reclamar lo suyo?», preguntó al fin. «Porque antes necesitaba recordar quién era», respondió él mirándola con una ternura que desarmaba. «Y creo que en esta casa lo estoy recordando». Las palabras quedaron flotando en el aire, suaves pero cargadas de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Ya no eran una viuda y un desconocido. Eran dos almas heridas, reconstruyéndose con la paciencia de quien repara una cerca bajo el sol. Las jornadas se volvieron más cálidas. Clara y Ethan trabajaban juntos, riendo a veces, callando otras. Él le enseñó a usar una escopeta. «Por si vuelven esos hombres», dijo, y ella le enseñó a amasar pan
entre risas y harina volando por el aire. A veces, mientras ella cocinaba, Ethan se acercaba para ayudar y sus manos se rozaban sin querer. Esos momentos breves pero intensos dejaban a ambos con el corazón acelerado y una sonrisa contenida. Una tarde, Clara se sentó en el porche con su costura. Ethan, junto a ella, tallaba un pequeño caballito de madera. ¿Para quién es?, preguntó ella. Para su hijo, respondió él sin mirarla. No debería llegar al mundo sin un regalo de bienvenida. Ella sonrió, pero sus ojos se humedecieron. No tenía a nadie que pensara en eso. Ahora lo tiene, dijo Ethan mirándola por fin. El silencio que siguió fue tan profundo que ni el viento se atrevió a interrumpirlo. En los ojos de Clara brillaba algo que no era simple gratitud, ni compasión, ni ternura. Era amor, aunque ninguno de los dos lo dijera todavía. Esa noche, mientras el fuego iluminaba la estancia, Clara preparó té de hierbas y se sentó junto a él. ¿Volverá por lo que es suyo?, preguntó en voz baja. Ethan se quedó mirando las llamas. No lo sé. El poder ya no me importa tanto como antes. ¿Y qué le importa ahora?, susurró ella. Él giró la cabeza lentamente y sus ojos se posaron sobre su vientre, luego en su rostro. Lo que el viento me trajo, dijo. Clara bajó la mirada, con el corazón latiéndole tan fuerte que temió que él pudiera oírlo. Afuera el viento soplaba con suavidad, como si confirmara lo dicho. Ella quiso decir algo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. En ese instante, comprendió que su vida había cambiado sin que lo notara, que aquel hombre no solo había llenado su casa, sino también su destino. Ethan se acercó un poco más. No la tocó, no hizo falta. Le bastó con mirarla de esa manera silenciosa, intensa, reverente, y Clara supo, sin necesidad de promesas, que si algún día volvía a amar, sería a ese hombre, al que había salvado de la muerte y que, sin darse cuenta, la estaba salvando a ella de la soledad. El fuego siguió ardiendo alto y cálido. Afuera, los lobos aullaban bajo la luna, y dentro de la cabaña dos almas marcadas por el pasado comenzaban a escribir el primer verso de una historia que el viento del oeste nunca olvidaría. El aire cambió de nuevo en el valle, igual que aquella mañana en que Clara encontró al forastero moribundo, pero esta vez no traía el perfume del invierno ni el canto de la primavera. Era un aire pesado, inquieto, como si el viento mismo presintiera que algo oscuro se acercaba. Desde el amanecer, los perros ladraban sin motivo, las aves volaban en círculos y hasta Brío, el viejo caballo, se mostraba nervioso. Ethan lo notó de inmediato. Había vivido suficiente para saber que el silencio del oeste nunca mentía. Cuando el mundo parecía calmo, era porque el peligro estaba cerca. A media tarde, mientras Clara preparaba pan y el aroma llenaba la cabaña, Ethan salió al corral con el rifle en la mano. Desde la colina, una nube de polvo avanzaba lentamente hacia ellos. Contó 6 jinetes, quizás 7. Iban armados. El corazón le dio un vuelco. No necesitó ver sus rostros para saber quiénes eran. Los mismos que habían venido semanas atrás. Los que lo habían traicionado. Los que creyeron haberlo enterrado en el desierto. Su mirada se endureció, pero no por miedo, sino por la resignación de un hombre que ha decidido no huir nunca más. Entró a la casa con paso firme. Clara, dijo con voz grave, escúcheme bien. Van a venir hombres. No son vecinos. Quiero que se quede dentro y no salga. Pase lo que pase. Ella lo miró, dejando caer la masa que amasaba. ¿Son los mismos? Sí. Vienen a terminar lo que empezaron. Clara sintió un frío en el pecho. Se llevó la mano al vientre, como si quisiera proteger al niño. Ethan, vámonos, suplicó. Podemos escondernos. Él negó lentamente. Ya no puedo seguir huyendo. Si me voy, volverán. Si los enfrento, quizá al fin termine todo esto. Ella lo tomó del brazo con los ojos llenos de lágrimas. No los enfrente solo. No estoy solo, dijo él tocando su mano. Usted me dio algo por lo que luchar. Esas palabras quedaron flotando en el aire como una promesa que dolía. Ethan tomó el sombrero, cargó el rifle y salió al porche. El viento azotaba su abrigo, levantando polvo y hojas secas. A lo lejos los jinetes se acercaban a toda velocidad, sus siluetas recortadas contra el cielo rojizo del atardecer. Clara lo observó desde la ventana, el corazón en la garganta.
En cada galope, en cada grito, sentía que su mundo podía desmoronarse. Los hombres se detuvieron frente al portón. El líder, el del sombrero negro, bajó del caballo. —¡Cole! Rugió. Sabía que no estabas muerto. Ethan dio un paso al frente. Y yo sabía que algún día volverías a buscarme, Walter. El otro rió con desprecio. Lo que era tuyo ya tiene nuevos dueños. Vuelve al agujero de donde saliste. No vine a recuperar tierra ni ganado, replicó Ethan. Vine a recuperar mi nombre. El enfrentamiento fue breve pero feroz. El primero disparo partió el aire como un relámpago. Clara gritó desde dentro, cubriéndose los oídos. Los caballos relincharon, la tierra se alzó en polvo. Ethan se movía con precisión como si el instinto le guiara. Cada disparo suyo encontraba su destino. Los hombres cayeron uno tras otro hasta que solo quedó Walter. El líder, herido, se arrodilló en el suelo. «Eres un tonto, Cole», escupió. «No puedes cambiar lo que ya está hecho». Ethan lo miró, el rostro ensombrecido por la pena más que por la furia. «Tú tampoco», dijo, bajando el arma. Entonces sintió el segundo disparo. No venía de Walter, sino de otro hombre oculto entre los árboles. La bala le atravesó el hombro y lo hizo caer de rodillas. Clara salió corriendo sin pensar, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Tomó la escopeta que Ethan había dejado junto a la puerta y sin vacilar, disparó. El atacante cayó muerto. El eco del disparo retumbó en el valle, y luego solo quedó el sonido del viento. Clara corrió hacia Ethan. «No», gritó. «No te atrevas a dejarme ahora». Él sonrió débilmente, mientras ella presionaba la herida con un trapo. «Tranquila, no es nada grave», susurró aunque la sangre empapaba su camisa. «Me diste la mejor razón del mundo para quedarme vivo». Ella lloraba sin contenerse. «Te odio por hacerme sentir esto», dijo entre sollozos. «Pensé que nunca volvería a amar, y ahora no puedo imaginar perderte». Ethan le acarició la mejilla, su mano temblorosa. «Entonces ya no lo pierdas. No me dejes ir». Los pocos hombres que quedaban huyeron al ver caer a su líder. El valle volvió a quedarse en silencio. Brío relinchó en la distancia, y el cielo se tiñó de un rojo encendido, como si el mismo atardecer celebrara la victoria. Clara ayudó a Ethan a entrar en la casa. Lo acostó sobre la cama y entre lágrimas y besos en la frente, limpió la herida. Esta vez, no era solo una enfermera cuidando a un herido, era una mujer protegiendo al hombre que se había convertido en su destino. Mientras lo atendía, Ethan la observaba con ojos cansados, pero llenos de paz. «Clara», murmuró, «si algo me pasa, hay una caja bajo el suelo del granero. Dentro hay documentos, títulos de tierra. Son tuyos. Todo lo que fue mío quiero que sea tuyo». Ella negó con fuerza llorando. «No digas eso. No necesito tu tierra, necesito que vivas». «Escúchame», insistió. «Si alguna vez quise construir algo verdadero es aquí. Contigo». Clara se inclinó apoyando la frente contra la suya. «Entonces lucha, Ethan, lucha por mí, por este hijo que aún no conoces». Él cerró los ojos, respirando hondo, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con fe. «Por ustedes lo haré». Esa noche la tormenta regresó. Los truenos retumbaban en las montañas. Pero dentro de la cabaña ardía una luz cálida. Clara veló junto a él toda la noche, sosteniéndole la mano, hablándole al oído para mantenerlo despierto. Le contó historias del rancho, de su esposo, de cómo el niño pateaba cada vez que olía a pan recién hecho. Ethan la escuchaba, medio dormido, con una sonrisa serena. Cuando al fin amaneció, Clara vio cómo el primer rayo de sol entraba por la ventana e iluminaba su rostro. Su respiración seguía firme, no había muerto. Y ella, agotada, se dejó caer a su lado, apoyando la cabeza sobre su pecho. El viento soplaba afuera, libre, limpio, como si el valle entero soltara un suspiro de alivio. Los días siguientes fueron un lento despertar hacia la vida. El valle volvió a respirar después del fuego, y el invierno, que antes parecía eterno, comenzó a retirarse con suavidad. Clara cuidaba a Ethan como si el mundo dependiera de su respiración. Cada amanecer traía el canto de los pájaros, el vapor del pan recién horneado, y el aroma del café que ella preparaba con manos temblorosas pero llenas de fe. Ethan, con el hombro aún vendado, se levantaba poco a poco. Caminaba por el porche, apoyado en el marco de la puerta, observando las montañas que ahora parecían más cercanas, más suyas.
El silencio del oeste ya no le pesaba. Lo sentía como un viejo amigo que por fin había dejado de exigirle guerra. A veces, cuando el viento soplaba desde el norte, creía escuchar la voz de su madre, diciéndole que los hombres buenos nunca mueren del todo, solo descansan en los brazos de las mujeres que los aman. Clara lo veía desde la cocina, con una mezcla de ternura y temor. Había amado una vez antes, y la muerte le arrebató ese amor. Ahora, aquel forastero, a quien había encontrado moribundo en la nieve, se había convertido en el corazón mismo de su hogar, y sin embargo, una duda la asaltaba. ¿Qué pasaría cuando él sanara por completo? ¿Se marcharía a reclamar sus tierras, su pasado, su poder? ¿O elegiría quedarse en aquella pequeña cabaña, con una viuda y un niño que no era suyo? Mañana, mientras el sol se alzaba sobre las colinas, Ethan salió al corral. Había pasado la noche en vela pensando. El viento era frío, pero su mente estaba clara. Llamó a Clara con un tono sereno. Ella salió, secándose las manos en el delantal. «¿Qué ocurre?», preguntó. Él sonrió, aunque su voz temblaba. «Hay algo que debo mostrarte». Caminaron hasta el granero. Ethan movió una tabla del suelo y sacó una caja de madera. Dentro, había papeles, sellos, documentos de propiedad y un anillo de oro desgastado. Clara lo miró, confundida. «¿Qué es todo esto?» «Mi vida anterior», dijo él con calma. «Todo lo que alguna vez fui. Ranchos, ganado, cuentas, poder. Lo que los hombres llaman éxito». Le tomó la mano y se la colocó sobre la caja. «Todo esto, ahora es tuyo». Clara dio un paso atrás, sorprendida. «¿Qué dices?». Ethan la miró con una ternura que desarmaba. «Cuando me encontraste yo ya estaba muerto. No por la herida, sino por dentro. Vivía sin propósito, rodeado de riquezas que no significaban nada. Tú me devolviste el sentido, Clara. Me diste hogar. Me diste un motivo para seguir respirando». Ella negó con lágrimas en los ojos. «No quiero tu fortuna, Ethan. No te salvé por eso». «Lo sé», dijo él sonriendo. «Por eso mismo la mereces». Clara no pudo contener el llanto. «Y después de entregarme esto, ¿qué harás tú?». Él guardó silencio unos segundos. «Quedarme, si tú me lo permites». El tiempo pareció detenerse. La brisa entró por la puerta abierta del granero, moviendo su cabello. Clara lo observó, buscando en su mirada alguna sombra de duda. No la encontró. Solo verdad, solo amor. Entonces dio un paso al frente y lo abrazó, apretando su rostro contra su pecho. «No quiero que te vayas nunca», susurró. «Entonces no lo haré». El beso llegó despacio, como el amanecer sobre la pradera. No fue el beso del deseo ciego, sino el de dos almas que habían sufrido y aprendido a reconocerse en el silencio. Afuera, el viento soplaba entre los trigales, y los caballos relinchaban como si celebraran la unión de dos vidas destinadas a encontrarse. Pasaron las semanas. Ethan comenzó a trabajar de nuevo, pero no como el dueño poderoso de antes, sino como un hombre sencillo. Juntos repararon cercas, plantaron árboles, criaron ganado. Clara reía más que nunca. Su sonrisa iluminaba la casa entera. A veces, por las noches, se sentaban junto al fuego, y él tocaba un viejo acordeón mientras ella tejía pequeñas mantas para el bebé que estaba por nacer. Una tarde, mientras el sol caía sobre el horizonte, Clara sintió el primer dolor del parto. Ethan, nervioso pero firme, la ayudó con torpeza y amor. El viento rugía afuera, como si el cielo entero participara del milagro. Horas después, el llanto del recién nacido llenó la cabaña. Ethan lo sostuvo con manos temblorosas y lágrimas en los ojos. «Míralo, Clara, tiene tu fuerza», dijo con la voz quebrada. «Y tus ojos», respondió ella, sonriendo débilmente. El niño se llamaría Luke, Luz, porque había nacido en el amanecer que siguió a la noche más larga de sus vidas. Los años pasaron como las estaciones. Las cicatrices se convirtieron en historia, y el valle floreció. Las tierras de Ethan prosperaron.
no por el oro ni por el ganado, sino por la bondad que ambos sembraron en cada jornada. Los vecinos comenzaron a visitarlos, y muchos decían que aquel rancho era el más feliz de Wyoming. En las noches tranquilas, Clara y Ethan se sentaban bajo el porche, mirando las estrellas. A veces él tomaba su mano y la besaba en silencio. Nunca pensé que la vida me daría una segunda oportunidad, murmuraba. La vida no, respondía ella, fue el amor. Y así, bajo el mismo cielo que un día los vio nacer en soledad, aprendieron que el destino no siempre llega con ruido de caballos, ni con promesas de fortuna. A veces llega en forma de una mujer cansada, que decide no dejar morir a un desconocido, o en los ojos de un hombre roto que aprende, por fin, a quedarse. El viento del oeste soplaba libre, arrastrando el aroma del pan, del trigo, del hogar. Ethan miró a Clara y al pequeño Luke dormido en sus brazos. «Este es el único reino que necesito», dijo con voz serena. Clara sonrió. «Entonces gobierna conmigo, vaquero». El sol se hundía detrás de las montañas, y el valle se llenó de luz dorada. Y mientras el viento silbaba entre los álamos, los tres, el hombre, la mujer y el niño, se quedaron abrazados, sabiendo que, en el inmenso silencio del oeste, el amor había encontrado su lugar para siempre.